Los psicólogos necesitamos psicólogos. Golpear no es amar. La cura no es dejar de sufrir, sino saber hacer con eso que te hace sufrir. Mi psicólogo era el látigo. La depresión no es una tristeza, porque los abrazos también ponen límites. Que en el proceso terapéutico me decía que tenía varias voces en su cabeza. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablando y Divagando. Hoy tenemos el placer, la dicha de tenerlo aquí presente a un psicólogo. Vamos a hablar de temas muy interesantes en relación a esta profesión y de lo que realizan. Aquí tenemos a Marcelo Ceballos. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Gracias, Mauricio. Me encuentro bastante bien. Un gusto estar en este espacio compartiendo con amigos y colegas. Bien, un gusto. Marcelo es seguidor también del podcast, por si acaso. Sí, ya nos ha dejado ahí algunos comentarios. Te agradecemos por eso. Tenemos años conociéndolo a Marce y lo hemos invitado y ha venido aquí al set de grabación de Hablando y Divagando y vamos a conversar acerca de tu rama, ¿no? Para comenzar más o menos en esto del tema de la psicología, ¿nos puedes decir en qué tú te has preparado o has estudiado para que la gente lo pueda saber? Bien, yo estudié psicología aquí en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, con mención en psicología comunitaria y social, y hice una especialidad en Buenos Aires de psicología clínica con orientación psicoanalítica. Bueno, yo creo que uno de estos aspectos importantes que creo que más o menos los que estamos en el tema de las ciencias sociales hemos escuchado mucho de psicoanálisis, Sigmund Freud y todos los que le siguieron. Más o menos nos puedes explicar qué trata esto lo más que puedas, porque claro, es un concepto bastante grande que eso tiene que entender la gente. No podemos resumir una teoría en pocas palabras, pero más o menos para que la gente tenga una idea, la gente común que no tiene pues esta preparación. Bien, a ver, intentándolo resumir muy poco, el psicoanálisis es una praxis más que una ciencia. Sí, esto lo aclaro, el psicoanálisis no es una ciencia dura, como pueden ser dentro de la misma línea que está más cerca a la cognitivo-conductual, por ejemplo. Okay. ¿Ya? Partiendo de esto, de que el psicoanálisis es una praxis y tal vez también una posición ética, lo que busca el psicoanálisis es curar a través de la palabra. Parafraseando a Freud, es hacer de lo inconsciente lo consciente. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos aspectos de la vida cotidiana que no son muy conscientes. Por ejemplo, los traumas. No estás consciente de que tal vez algo que te dijeron en la infancia marcó algunas cosas en tu vida actual. Okay. Entonces, esta palabra, el hacer con la palabra en la praxis psicoanalítica, permite llegar a una cura, entre comillas, a través de la palabra y de esa escucha. Entonces, la praxis del psicoanálisis está muy atravesado por la palabra. Es lo que en palabras de Lacan permite llegar al significado y al significante de eso que sucede. Porque se supone, según la teoría psicoanalítica, especialmente de la línea de Lacan, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Okay. Entonces es a través del lenguaje que se permite procesar estos traumas, por llamarlo de alguna manera, y llegar a un saber hacer con eso que molesta. Digamos, son como viendo este tema del trauma, digamos que yo de niño, ejemplo, ¿no? Mi mamá o mi papá me han dicho que yo soy inútil, ¿no? Me han repetido varias veces esa palabra inútil y yo me lo creo. ¿Cómo desde el psicoanálisis se liga eso? O sea, tú me dices mediante la palabra, porque alguien puede decir como, o sea, mediante la palabra yo puedo coger, hablar con mi amigo y con un par de cervezas y entrar a la palabra y nos vamos de largo. O sea, yo sé que obviamente es en un contexto más tranquilo y demás, pero para que la gente tenga una mayor idea, ligado al ejemplo que coloqué. Ya, por ejemplo, este inútil, lo que permite el psicoanálisis es, uno, entender qué significa ese inútil para la persona. Yeah. Y cómo ese inútil ha hecho que la persona se ponga o estructure su comportamiento y sus acciones en base a ese inútil. Okay. Porque el inútil tenemos el significado del diccionario y el significado que le dota la familia, a la persona, al inútil. Entonces, no sé, por ejemplo, digamos que en el diccionario inútil es una persona que no es útil para hacer algo. ¿Ya? Pero a nivel familiar, ese inútil puede ir por el lado de la mediocridad.
Entonces no va por el significado del diccionario, sino es cómo se ha ido construyendo y qué se ha ido construyendo en torno a ese inútil. Puede ser un eres mediocre, puede ser por más que intentes algo, no lo vas a lograr, entonces déjalo de intentar. Claro. Entonces va tomando muchas líneas del qué significa el inútil y cómo ese inútil marcó en la persona cómo va a desenvolverse. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia de irme a tomar unos tragos con mis amigos e ir a un espacio terapéutico? Y es que aquí no se va a hablar sobre su inútil. ¿Ya? Aquí en el espacio de la bebedera irá la queja de es que mi familia me destrozaron cuando era niño y me marcaron y demás. Y va a ser un desahogo que sí es importante, pero no será más que un desahogo. Okay. En el espacio terapéutico, ya sea desde la línea psicoanalítica o desde las otras líneas de la psicología, se va a trabajar sobre el qué es eso inútil. Y va a ir abordándose y tal vez, que suena trillado, que siempre en el psicoanálisis se vuelve a pasado, en realidad en todas se vuelve al pasado, porque el pasado marca lo que va a ser el futuro de la persona. Entonces, en los espacios terapéuticos, más allá de la línea, va a buscarse el hacer algo con eso inútil y no solo desahogarme, sino que empiece a resignificarse ese inútil. Más o menos. Claro, y eso es un concepto nuevo porque para mí, porque lo que tú mencionaste, ¿no? El diccionario frente a lo que queremos, porque ahora yo he tenido la costumbre de buscar, por ejemplo, la palabra tonto y la busco, lo que yo creo de tonto, y cuando la busco en el diccionario puede tener alguna similitud, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Imbécil tiene otra connotación, pendejo es otra cosa. Entonces son, como tú lo mencionaste, conceptos que la familia nos da, que uno los interioriza frente a lo que realmente la palabra, entre comillas, tácitamente significaba. Entonces, creo que eso es importante y ya más o menos nos diste un ejemplo claro de por dónde va y que es más allá de una simple conversación, ¿no? Sino de luego de resignificar justamente esta palabra o qué hacer con la misma, ¿no? Ya no vamos a ahondar en esto porque tampoco estamos en terapia, pero es importante entender estos conceptos. Ahora, vamos a ver ciertas cositas que se hablan acerca de la psicología y yo antes lo tenía pensado así, ¿no? Porque cuando conocemos a un amigo, compañero o conocido que ha estudiado esta profesión o esta rama de la medicina real de la salud mental, mencionan que los psicólogos siempre están como en ese constante análisis de la gente. ¿O tú qué opinas de este comentario? ¿O será que en algunas ocasiones los psicólogos dicen, bueno, en su mente no lo van a decir, no, creo que este tiene como rasgos medio, no lo puedo asegurar, pero está como medio raro, ¿sí me explico? Ya, a ver, siempre se te quedan cosas en el diario vivir, es de la práctica. ¿Ya? Por ejemplo, un matemático, un ingeniero, si le pones a hacer una suma, la va a hacer rapidísimo porque es su diario vivir. Y en ese mismo sentido, creo que los que nos hemos formado en estas líneas, sí aprendemos a escuchar distinto. Y no siempre escuchamos, o sea, no siempre es fácil poder aislarnos de esa habilidad del poder escuchar distinto. Pero eso no significa que porque te escuché decir algo ya puedo sacar un diagnóstico. Claro. Porque el diagnóstico es mucho más complejo. El diagnóstico implica sesiones de análisis, de ir indagando en la historia de la familia para ver si es que hay algo ahí en la persona que podamos catalogar como una enfermedad, una patología, un trastorno, más allá del nombre. Sí nos quedamos con este escuchar distinto y es un poco inevitable, pero no es que estemos todo el día, todos los días, en todos los espacios preocupados en analizarle a esta persona, sino estaremos escuchando distinto lo que se dice en la conversación y por ahí nos facilita hacer preguntas curiosas, digamos. Claro, que la gente decir, bueno, es una pregunta más, pero es más que todo poder entender a la otra persona, ¿no? En este caso. Sí, pero no es un análisis constante de toda persona que conozco le voy a levantar un diagnóstico. Claro, es imposible. Es una locura. ¿Y cómo llegas tú a este mundo de la psicología? ¿Cómo es que tú decides? Porque claro, dedicarte a escuchar de alguna forma los malestares, las preocupaciones, la razón de lo que lo pone triste a una persona, tiene que uno tener como un cierto grado de fortaleza psicológica porque estás escuchando diariamente, al menos, claro, si la ejerces como que en un espacio, ¿no?
cerrado y haciendo como que el tema del psicoanálisis u otra rama de la psicología. ¿Cómo tú decides ligarte al tema de la psicología? Uno, ¿cómo llegué a la psicología? Desde niño yo siempre quise ser médico. Ok. Entonces yo me encaminaba para ser médico hasta que ya llegué al colegio y me empezaron a dar biología profunda y química y demás. Y fue como que sobre todo la química me hizo pensar que no sería capaz, porque la verdad no soy bueno para la química. Ya. Y se acercaba ya la época de escoger universidad y demás. Y paralelo a esto, a que me daban química y que me iban alejándome de la medicina, empecé a leer mucho. Entre esas cosas de Freud, algunas cosas de Lacan, no los entendí en ese momento, claro. Obvio, ¿no? Pero me empezó a llamar mucho la atención. Entonces empecé a buscar algo que me permita sí trabajar con este deseo de curar a alguien más, pero que me permita hacerlo a través de la palabra. Okay. Y me llevó a la psicología, eso, este razonamiento. Ahora, el prepararse para escuchar estas historias que, como dice el dicho al César, lo que es del César, y sí es trabajar con el sufrimiento humano, es parte de la formación y parte también responsabilidades éticas de cada uno. Buscar un supervisor. Los psicólogos necesitamos psicólogos para trabajarnos a nosotros mismos y también para poder trabajar eso que trabajamos con los demás. Porque a la final somos personas. Claro. Entonces, algo en tu quehacer de la clínica, en el espacio terapéutico, en el 1 a 1, puede que algo no esté yendo del todo bien y que empieces a poner tú como persona algunas cosas tuyas en el proceso terapéutico. Y es por eso la importancia de lo que llamamos, por lo menos en la línea del psicoanálisis, un supervisor de casos. Okay. Alguien que te oriente del cómo estás haciendo el trabajo en la clínica para ir corrigiendo si es que hay algo que corregir en ese trabajo. Entonces tienes por un lado la formación propiamente dicha que te va preparando y tienes las responsabilidades éticas de asumir tú tu propio proceso y buscar un supervisor de casos. Este conjunto permite el poder trabajar con el sufrimiento de otros. Ok, claro. Y eso es importante porque no se puede poner algún criterio personal referente a eso, aunque en cierto punto será como inevitable, como que, porque claro, persona con persona, pero se trata de mantener esa línea no personal, sino más bien profesional en este caso. Ahora vamos dentro de tu experiencia personal, profesional, perdón, ligado al tema de la psicología, el caso que te impactó, uno de los casos que a ti más te ha impactado, que nos puedas comentar, que nos puedas decir sin nombres, sin mencionar a la persona específicamente, pero que tú digas, chuta, este caso inclusive me enseñó cosas o fue la primera vez que escuché sobre esto, que me hizo como que, chuta, se me movió el mundo y de alguna forma tuve que lidiar con esto y le fue ayudando, ¿no? Más o menos un caso que nos puedas comentar. Se me vienen algunos a la cabeza. Pero hay uno en particular que me movió muchísimo porque además era un adolescente muy cerca de los 18, en un proceso migratorio además. Me voy a reservar la ciudad en la que lo conocí. A nivel psiquiátrico, porque demandó también el acompañamiento por psiquiatría. Okay. Era un adolescente, casi adulto, que en el proceso terapéutico me decía que tenía varias voces en su cabeza y que ocasionalmente, dependiendo de las circunstancias, estas personalidades más que voces, tal vez para que se entienda un poco mejor, a nivel ilustrativo, estas personalidades iban tomando posesión de su cuerpo dependiendo de las circunstancias. Entonces, cuando estaba en algún aspecto académico, me mencionaba que había una figura bastante formal, inclusive vestida con terno y demás, que asumía el control del cuerpo cuando se encontraba en lo académico. Entonces tenía que resolver problemas y estar atento a las materias y demás. Ahí tomaba posesión como que esta figura. En los momentos en los que se sentía ansioso a nivel social, cuando había muchos desconocidos y demás, asomaba otra personalidad que tomaba el control de su cuerpo,
que le permitía una mejor socialización. Entonces, como que algunos aspectos de su personalidad se iban activando como entes individuales, dependiendo de las circunstancias de este casi adulto. Yeah. Requirió acompañamiento psiquiátrico. Me reservo el diagnóstico que le dieron a este casi adulto. Pero fue un caso bastante complejo. Fueron unas 4 sesiones. Pude hablar con 2 de estas personalidades bastante distintas entre ellas. Espero que le esté yendo bien. La verdad, era un proceso migratorio de este casi adulto. Entonces por ahí ya perdimos contacto y espero que esté bien, si es que se sabe a quién me refiero y nos está viendo. Claro, yo creo que es uno de los, no sé si se puede llamar, no es trastorno, no sé, pero creo que una de las cosas más complejas que tratan el tema de psicología, las varias personalidades, ¿no? Y creo que todavía sigue siendo un tema tabú. Se hacen incluso películas, se han hecho películas que creo que exageran de más el tema, pero sin embargo existen, ¿no? Y creo que tampoco hay que de alguna forma taparnos los ojos o pensar que, bueno, la persona está como loco o no creer, ¿no? Porque realmente tiene que ser bastante complejo. Los que no tenemos eso no podemos entenderlo. Es muy difícil, pues yo no puedo entender cómo de un momento me cambio y el otro soy yo. ¿Se me explico? Sí, es complejo. Creo que es muy complejo. Y mencionaste una parte importante, el tema que estaba en tránsito, en movilidad, ¿no? Sé que tú estás ligado también al tema de la asistencia humanitaria. ¿Cómo llegas a este aspecto? O sea, ya de alguna forma ejerzo mi profesión, pero ¿cómo llego al mundo humanitario? Que es otra cuestión, ¿no? Más o menos me puedes explicar inclusive de qué se trata este tema de la asistencia humanitaria. Ok. La primera, ¿cómo llego? En realidad fue una coincidencia. Yo estaba haciendo mi clínica en un centro terapéutico. La relación laboral se rompió con esta institución. Pasé un tiempo a lo público. También se rompieron las relaciones en este sector. Por temas más personales, sobre todo. No me llevo mucho con la burocracia. Y bueno, entre empezar una clínica privada en mi propio consultorio y demás fue muy complicado. Empezar siempre es muy difícil. Y para este entonces en mi vida económicamente no me encontraba tan bien. Entonces empecé a poner carpetas donde más o menos me saliera y eso fue lo que me llevó a la vida de la respuesta humanitaria. Ahora, ¿qué es la respuesta humanitaria? En palabras lo más sencillas posibles son acciones que permiten aliviar el sufrimiento humano. Okay. Sí. Ahora, ¿por qué humanitaria y no todas las respuestas? Porque la gente sufre mucho en diversos aspectos. La respuesta humanitaria es una respuesta que busca aliviar el sufrimiento humano en situaciones de emergencias. En las distintas pueden ser originadas por el ser humano, las violencias, guerras, conflictos, etcétera, etcétera. Los problemas migratorios también es de origen humanitario, no siempre. Y también están las ocasionadas por la naturaleza, huracanes, terremotos, tsunamis. Algunas migraciones también están como un origen en la naturaleza por el cambio climático. Entonces, esa es la diferencia de la respuesta humanitaria, que es en crisis, en emergencias, frente a la otra respuesta más estructural, digamos, la que tiene el Estado la responsabilidad de responder. Okay. Y dentro de este aspecto de lo humanitario y la psicología, ¿cómo se conjugan? Porque de alguna otra forma no es lo mismo, porque no sé si ahí se tiene como un espacio privado donde tú puedas atender o puedes hacerles varias sesiones. ¿Cómo es que se da? ¿Son primeros auxilios psicológicos? ¿O cómo es que funciona el mundo de la psicología dentro de la respuesta humanitaria? ¿Cómo funciona eso ahí? Ok, a ver, creo que ahí podríamos hablar de salud mental. En realidad, para sacarlo un poco de la psicología, porque la salud mental no se construye exclusivamente en un consultorio, okay, en la entrevista, en la clínica y en el consultorio. La salud mental es mucho más amplia. De hecho, voy a parafrasear el concepto que da la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, y es que la salud mental es la capacidad de una persona que tiene para sentirse bien consigo misma, de aportar en la comunidad y que la comunidad también le sea reconocida.
Okay. Entonces son varios aspectos en realidad lo que hacen de la salud mental. Por eso también es muy complicado hablar de salud mental cuando hablamos situaciones de extrema pobreza, de desnutrición, de falta de acceso a trabajo, de falta de acceso a vivienda y demás, porque no podemos hablar de una salud mental si no hay otras necesidades satisfechas. ¿Ya? Esto por un lado. Y ya en la respuesta humanitaria tenemos varios niveles en realidad. Uno que es más ligado a lo comunitario, que la persona empiece a hacer vida en la comunidad. Entonces pensamos tal vez en procesos más de integración, más ligados a la integración, de que las personas desplazadas, por poner un ejemplo, empiecen a hacer vida comunitaria. O que supongamos por el caso de un terremoto o un tsunami, hay campamentos para las personas afectadas y es empezar a hacer vida comunitaria, que empiecen a haber normas, reglas, que las personas empiecen a participar de la construcción de esto. Esto hace como que en el primer nivel de la salud mental. Claro. En un segundo nivel ya podríamos hablar de espacios grupales terapéuticos, ¿sí? En los que reunimos a un montón de gentes con padecimientos parecidos en los que puedan hablar. Y vamos especializándonos, ¿no? Entonces pasamos de lo comunitario a lo grupal, a lo personal, que ya puede ser la clínica, propiamente la clínica, y en caso de puede ser acompañada por psiquiatría. Okay. Entonces son estos varios niveles los que se ponen en juego en el momento de la respuesta humanitaria, porque es crucial la salud mental. Sí, entonces tenemos organizaciones, a veces el Estado, independientemente de quién o cómo, cuáles sean sus funciones, que procuran satisfacer las necesidades básicas: hospedaje, alimentación, acceso a agua, duchas, esto a medida de los posibles, de financiamientos y demás, que ya dan un primer sostén. Como que la parte biológica de una forma esté bien. Sí. Entonces tenemos la base de la pirámide. Si la base de la pirámide está más o menos satisfecha, ya podríamos empezar a trabajar en lo comunitario, a irnos especializando. Y en esta especialización, a ver, va a sonar feo, pero van quedando personas por fuera, ¿ya? Porque no tal vez al proceso. Porque tal vez no necesitan el llegar al proceso terapéutico, por ejemplo. Okay. Porque tal vez con la estructura comunitaria ya estableces o le permites a la persona los elementos como para poder sostener su psique. Okay. Si no es posible, pasamos a lo grupal. Si aquí no es posible, pasamos a lo individual. Entonces, a medida que, o sea, la propia dinámica empieza a funcionar como un filtro, porque no habemos la cantidad de psicólogos que se requeriría como para atender a toda esa gran población, y que no siempre es funcional tampoco, no siempre es sostenible ni funcional que todas las personas vayan, porque tal vez no todas las personas lo necesitan. Es verdad. Tienes mucha razón en esa parte, y lo muy bien que lo has explicado, lo que engloba la salud mental, porque no es solo estar con un psicólogo y hablar, engloba muchas más cosas, ¿no? Ahora pasemos a otros puntos importantes que hay que conversarlo para que la gente tenga un poco más de conciencia acerca de esto. Las generaciones atrás mías, siempre hay este comentario siguiente: no, en nuestra época nosotros nos aguantábamos todo y resistíamos, y ahora se ha puesto como que más de moda este tema del psicólogo, de que vamos al psicólogo, y la frase insignia de la mayoría de las personas de estas épocas es que es para locos la psicología. ¿Qué respondes a esto? Porque, a ver, de alguna forma yo digo, oye, estas personas, no sé si tuvieron mejores o peores circunstancias, pero han podido lidiar, porque para mí el sufrimiento humano o las cosas mentales, no es que yo soy la primera que lo siento. O sea, el tema de sentirme de menos, el tema de preocuparme por mi futuro, el tema del estrés, son cosas que han estado siempre en la psique humana, desde primero Homo sapiens que tuvo conciencia. Y ahora nos hemos ligado más al tema de psicología, que hay el psicólogo cuando sentimos algo mal, pero en la época anterior no era común. ¿Cómo es esta cuestión? A mí me parece que es evolutivo. Okay. Sí, porque son estas personas que se quejan de que ahora la generación de cristal, exacto, son las personas que hicieron a la generación de cristal. Ya. ¿A qué voy? Con que es un tema evolutivo.
la ciencia va evolucionando. Estamos en una constante cambio, ¿ya? Y en ese mismo sentido, pongámonos unos 100 años atrás, tal vez un poquito más, en la que las niñas, niños y adolescentes hacían parte de la fuerza laboral. Es verdad. ¿Ya? Y vienen adultos a decir, esto está mal, son niños, deberían estar jugando. Y está bien, porque son niños y deberían estar jugando. Las épocas también van cambiando. Hace 500 años atrás nos moríamos a los 30. Yo ya no debería estar vivo, debería ser el viejo sabio de la tribu. Claro, es verdad. ¿Ya? Entonces va ampliándose los pronósticos de vida y ya no nos morimos a los 30, sino a los 80. Claro. Entonces ahí vemos un cambio evolutivo. ¿Ya? Entonces hace unos 300 años... A los 12, el niño, la niña ya tenía que estar trabajando, ya tenía que estar casado, ya tenía que tener un montón de cosas porque ya estaba por la mitad de su vida. Era corto. Era corta. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Bueno, estoy mezclando varias cosas para intentar dar una sola respuesta. Me sabrán disculpar. Entonces tenemos a estas niñas, niños y adolescentes trabajadores. Que no les quedaba de otra. No les quedaban de otra. Entonces aparecen movimientos sociales que dicen, no, esto está mal. Los niños y niñas deberían jugar. Ok. Y ya lo sacamos de la fuerza laboral porque estaba mal. Estaba mal. Ahora, ya yéndonos a épocas actuales. Mi psicólogo era el látigo. Sí, es muy común la beta. La beta era mi psicólogo porque el psicólogo hacía porque la beta hacía que me porte bien, porque la beta hacía que me calle, porque la beta hacía que me quede quieto. Exacto. Pero ¿por qué me tenía que quedar quieto? ¿Por qué tenía que quedarme callado? ¿Por qué tenía que? Porque los adultos no aguantaba, porque no me toleran como niño, porque de niño soy inquieto, porque de niño juego, porque de niño grito, porque de niño hago un montón de cosas que sí debería hacer. Entonces aparece la beta como castigo. Claro. Golpear no es amar. Y es lo que hemos escuchado siempre. Yo te pego porque te quiero. ¿Ya? Pegar no es amar. Entonces ya hubo gente, adultos generalmente, que dijeron, está mal pegar a los niños porque no están aprendiendo nada. Lo único que están es recibiendo un castigo por ser niños. Pegarles a los niños está mal. Entonces sacamos la violencia física de... Ya. Después gritarles a los niños está mal. Sacamos violencias. Retiramos violencias. Hacemos personas menos violentas cuando sacamos la violencia. Es una cuestión evolutiva del por qué hace 50 años el castigo era te doy con palos, te doy con piedras, te doy con lo que encuentre. Y ahora prefiero que vayas al psicólogo porque algo está pasando. ¿Qué es menos violento? Ir al psicólogo, claramente. Ir al psicólogo. Porque son menos traumas. Claro, la idea es generar lo menos posible. La idea es generar menos violencia. Y repito, pegar no es amar. Y ahí partimos de un concepto importante. Sí, porque esto creo que va generacional, ¿no? La persona le pegaron quizás con mucha fuerza, o sea, muy toscos, muy bruscos, muy groseros al pegar, con marcas y todo. Porque es lo que nos cuentan nuestros abuelos, nos cuentan, mamá, a mí me sacaban sangre, o sea, todo, me encerraban en la casa y ya. Y después ellos pegaron, pero no tanto, pero sí pegaban. Y ahora nos toca a nosotros como que nuestra generación que si recibimos algunos golpes, no tantos, tener ya otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque el mundo ha ido como que cambiando y ha ido evolucionando para eso. Permíteme, voy a agarrarme de esto que acabas de decir. A los abuelos los destrozaba. Sí. A los padres no tanto. A los nietos ya no tanto. Es una cuestión evolutiva. ¿Por qué? Porque el hijo de esta abuela le dolió. Entonces quiere provocarle menos dolor a su hijo. Entonces te voy a pegar menos, no la salvajada, pero tampoco sé otros mecanismos para poner límites. A eso vamos. Ya. Claro, si no es el golpe que es. Ya. Y así va cambiando. Entonces va disminuyendo los niveles de violencia. Pero algo que sigue sin ocurrir es saber cómo poner estos límites que no implique una violencia. Eso mismo. Porque los límites son importantes. No le puedes dejar a una niña, niño que crezca haciendo lo que le da la gana.
Exacto. Solo no se puede. Son importantes los límites. Porque si no haces una persona con límites, posiblemente, y perdón el término que voy a usar los colegas que me estén viendo, puedes estar criando un psicótico. Puedes estar criando un perverso. En el mundo hay mucho. Puedes estar criando un montón de cosas sin una estructura que en su vida adulta solo se van a desbordar como sea que se desborde. Con una psicosis, con una depresión. Varias son las patologías de cómo se puede desbordar. Y lo único que hará eso es volver a la idea de que, oye, yo creo que el golpe sí era para esto. Pues entonces si hubiese funcionado que lo golpeen. Es así, o sea, realmente la gente llega a decir, no, es que este es así, o digámoslo así, ladrón o tal cosa, es porque no le pegaron en la casa, es porque no le dijeron esto, porque le dijeron que haga lo que le dé la gana. Entonces es como que un ciclo. Sí. Claro, sí. Y ahí en vez de decirte, yo te diría, a este niño no le supieron pegar, yo te diría, a este niño no le supieron abrazar. No supieron abrazar, claro. Porque los abrazos también ponen límites. Cuando no tienes opción y la opción de poner límites el cuerpo porque ya se está pasando, abrazo. No le voy a dar un chirlazo. Claro. Lo voy a abrazar. El abrazo contiene, el abrazo físicamente contiene, te deja inútil. Pero no es violento, no es un chirlo. Entonces sí, tengo que, y perdónenme la palabra, amansar a un niño porque está totalmente inquieto a pesar de que se le ha pedido que se quede quieto por las circunstancias en las que estamos pasando. Lo abrazo, no lo chirlo. Claro. Y yo creo que también ahí se puede ir eliminando este comentario absurdo. Es que tú no tienes hijos, por eso no entiendes. Claro, es que, a ver, no es cuestión de no tener y tener, solo que hay cosas que lamentablemente como quizás adultos no sabemos cómo aplicarlas. Y ahí está bien decir, no sé cómo, no sé, capaz alguien dirá, ¿cómo dándose vueltas en el suelo, haciéndome la cantaleta, lo voy a agarrar para abrazarlo? Vaina, porque no has tenido la oportunidad de que alguien te lo pueda explicar, porque tampoco es que de la nada voy a agarrar yo y abrazarlo cuando toda la vida me enseñaron que si está dándose la vuelta lo jalo de la oreja, lo arrastro, lo que sea, o lo pego para que se levante y nos vamos del centro comercial. No se dan muchas veces las cantaletas cuando ven cositas ahí los niños. La amenaza de te abandono. También me voy. Me voy, si no te portas bien me voy. Y se esconden. Claro. Y es angustiante para el niño. Porque se acaba de perder toda su estructura. Si me dejaron sola. Ahora, ¿le puedo chirlar? No. Si es que está en el piso ahí como loco. Abrazar no es, te amo. No. Lo agarro entre mis brazos, que es abrazar. Lo agarro entre mis brazos. Abrazo. Claro. Y contengo. Y contiene un nuevo concepto, ¿no? Que no tiene por qué decir palabras positivas en ese momento. No, porque lo que necesita es un castigo. Ya cálmate. Claro. Pero abrazo, contengo y ahí mando la orden de cálmate. En la casa hablamos lo que sea. En la casa te pego. Sí. Ya, cálmate, en la casa te pego. ¿Ves? Y se queda tranquilo. Entonces, sí, son circunstancias y literal para ir entendiendo de que, como mencionabas tú, una frase espectacular, golpear no es amar. Entonces, tampoco amenazar, tampoco abandonar. Entonces, yo creo que esto sí tiene que ir dando un significado y ir cambiando, ¿no? Y claro, pues, obviamente debe haber una evolución. Somos seres humanos y no podemos quedarnos estáticos. Y en algún momento tendrá que haber una evolución en el trato. Y eliminar la violencia, porque la violencia es una de las cosas que lamentablemente nos tiene ahora actualmente como país así, porque no es que los cambios surgen por un gobierno, lo siento, tengo que decirlo, sino porque circunstancias, contextos sociales que se van agudizando, nadie los atiende, todo el mundo cree que tiene la respuesta del ecuatoriano, del latinoamericano es dar y recibir golpes. Entonces, incluso nuestros propios padres nos preparan en las escuelas. Al menos en mi época, ¿qué te decían? Si te pegan, pega. Porque si no, yo no estaré ahí para defenderte. Porque incluso había papás que incluso dicen, si tú vienes a llorarme a mí o vienes con el ojo morado y demás, en vez de ir a protestar porque te pegaron, te voy a pegar a ti. Entonces no hay una opción, no hay una salida para el pobre chico de poder desarrollar una conducta no violenta y que no se pueda repetir. Es muy importante justo lo que tú has mencionado. Y pasando ya aparte de este tema de que ir al psicólogo no es de locos y demás, ¿qué tanto poder tiene la palabra? Porque
Absoluto. Sí, la gente dice, sí, es que yo hablo, pero ¿qué tanto poder que tú nos puedes explicar ligado al psicoanálisis tiene la palabra que se pueda alguien realmente curar con este tema? Ay, a ver, voy a empezar con lo último, el curar. Ya. De lo que yo he entendido en todo mi tiempo de formación en psicoanálisis específicamente, la cura no es dejar de sufrir, sino saber hacer con eso que te hace sufrir. Ya. ¿Ya? Entonces es resignificar eso que te hace sufrir para que te pueda hacer algo útil. Voy a usar un ejemplo, perdón, va a sonar muy machista lo que voy a decir, pero es un ejemplo que me hizo entender, que me lo dijo un profesor en la universidad, el buen Becker. El Becker hablaba de una mujer que generalmente es atractiva y que los hombres la buscan justamente porque es atractiva. ¿Ya? Entonces empiezan algunas situaciones de acoso y demás. Entonces esta mujer sabe, o sea, va al proceso terapéutico y en el proceso terapéutico entiende que no puede hacer nada en contra de esto. ¿Ya? Okay. Pero esta mujer aprende a que no puede hacer nada en contra de eso, pero puede hacer con eso. Me explico. Entonces, está esta mujer que en un momento era acosada por sus compañeros, digamos, que empieza a utilizar estas capacidades que tiene de seducción para empezar a utilizar esta seducción para que ellos, en vez de acosarla a ella, empiecen a hacer cosas por ella. Ya. Entonces, te parezco tan atractiva, tan deseada, entonces necesito que empieces a hacer estas cosas por mí. Okay. Entonces, este sufrir del sentirse atractiva y deseada y demás, que en un momento de su vida le causaba algún malestar, después del proceso terapéutico, con eso que le causaba malestar, sabe sacarlo a provecho para sí. Es muy vaga la explicación que estoy dando. Es un ejemplo pero, para que puedan entender. Más o menos así funcionaría la cura en psicoanálisis. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, desde lo muy personal, yo siempre he sido una persona súper silenciosa. Yeah. Aunque no parezca. Pero he aprendido a hacer con mi silencio cosas. Y es justamente en mi profesión, es algo que me favorece mucho ser silencioso. Porque antes no me daba cuenta de lo bueno que soy escuchando. Claro. Ahora sí estoy muy consciente de que una de mis habilidades es escuchar. Y no es una cuestión de, es que es silencioso por traumadito. Es silencioso porque me llevo bien con el silencio. No. Entonces lo empiezo a aprovechar a mi favor. Y habrá algunos que se lleven bien con la bulla. Sí. con estar ahí en todo momento en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que mencionaste, recalcamos, es un ejemplo para que entiendan el tema de que lo mencionó aquí Marce. Pero hay otro concepto también. Ya, las palabras funcionan, podemos procesarle de tal manera poder llegar a una cura. Nunca es al 100% porque eso se va trabajando y poco a poco, ¿no? Y también tenemos el tema de que, bueno, a mí me gusta hablar. Yo creo que el psicólogo es para locos porque yo manejo la frase de que, por ejemplo, el tiempo lo cura todo. Al final del día, de aquí en 3 años no sentiré lo mismo. O, Marce, hay cosas que si no se trabajan pueden seguir como que la llaga haciéndola más grande, ¿no? Quizá no nos demos cuenta en algún momento, pero es verdad que el tiempo lo cura todo. El tiempo mata. Ok. Es inevitable. Es el único, qué pesimista que me puse. Es el único destino posible, la muerte. ¿Ya? Ahora, yéndome más hacia tu pregunta, ¿el tiempo cura o el tiempo silencia? El tiempo puede también transformar. El tiempo no solo cura. El tiempo también puede que eso que esté causando malestar se haga más profundo. Y que tal vez ya no se vea como se veía, pero solo es más profundo. Claro. ¿Ya? Volvamos a un ejemplo. Más hipotético. Supongamos que yo nunca hubiese ido al proceso terapéutico individual. Ya nunca fuiste. Es muy posible
que a esta altura de la vida mi silencio ya se hubiese convertido en un mutismo. ¿A qué me refiero? A un silencio absoluto, en el que ya no converse con nadie más, que a menos que tenga toda la confianza del mundo para poder enunciar algo. Si yo no hacía algo con respecto a eso, es muy posible que hubiese caído en un mutismo selectivo. Y eso a aislarme de mis seres, y eso a una depresión. No. Pero, mira, se me ocurrió ir a terapia. Y en terapia, a mi percepción, yo aprendí a hablar en terapia. Y yo terapia la tomé cuando tenía 28 años. Ok. Entonces yo siento que hasta esa edad, hasta que terminé el proceso terapéutico, yo no había aprendido a hablar. Porque hasta ese entonces yo no socializaba mucho. Me era muy difícil hablar y decir qué es lo que pienso a mis seres queridos. Ok. Mucho más difícil a un desconocido. Pero claro, es más complicado. Entonces este proceso terapéutico me permitió a mí empezar a hablar. Y que si no hubiese sido, solo se hubiese profundizado el silencio. Y ahora sería un mutismo. Y ahora no hablaría ni con mis seres queridos. Claro, porque no hablar te aísla, pues también. ¿Cómo voy a estar con una persona que no habla? Entonces, ¿el silencio cura? ¿Qué cura? Una cicatriz. Si la tienes abierta, una cicatriz leve se curará. Pero si no te atiendes una herida, no la va a curar, se va a infectar. Y puede infectar a otros. Sí, te puede llevar a una gangrena y te cortan una extremidad o algo peor y te empiezas a morir. En temas es claro, porque si yo tengo una actitud que nunca la hablé y la normalicé y se las de alguna forma directamente se la pasé a mis hijos, esa herida que yo tuve se la volverá a pasar. Sí. Como una cuestión infecciosa en realidad. Entonces el tiempo no cura. Lo único que hace el tiempo es llevarte a la muerte. Y hacer que las cositas mentales se ahonden más. Que lo que queda hasta morir sea turro. Qué importante esto, ¿no? Porque es fundamental entender que no hay que dejar tampoco pasar tanto tiempo. La mente es como el cuerpo. O sea, también se enferma. Y si se enferma mucho, a veces, como ejemplo, le puede dar metástasis a tu mente. Y puedes inclusive tener problemas mucho más complejos. Aquí déjame hacer una pausa para dirigirme directamente a ustedes. Nunca es fácil ir a terapia. Nunca es fácil. Demanda de esfuerzo económico porque no suele ser barato, menos que podamos entrar al sistema público, que en tal caso no es barato porque la cita la tendrás de aquí a 10 meses. Entonces te va a costar el proceso. Siempre cuesta. O sea, es difícil y siempre cuesta entrar a un proceso terapéutico. Cueste lo que cueste. Cueste tiempo, cueste plata, cueste ambos. Y nunca es fácil tomar la decisión. Siempre hay resistencia, siempre hay algo que me dice, no, sí puedo solo, no, sí, mejor lo hablo con mis amigos, no, sí, mejor esto. Pero tarde o temprano no siempre va a ser suficiente. Luchen con las resistencias que tienen con eso de ir a terapia, porque la terapia no es para locos, es para alguien que necesita ser escuchado a profundidad. Y procuren que esas resistencias, a pesar de su existencia, las puedan atravesar y puedan ir a procesos terapéuticos. Nunca es fácil ir a psicología, pero puede cambiarte la vida. Eso, muy bien. Muchas gracias por ese mensaje, Marce. Volvemos al tema de este señor o señora que dice, bueno, ir a psicólogo está mal, para locos, ¿qué hablar? Hay que hacer, hay que trabajar. El tiempo lo cura todo. Y ahora, por último, el tema de la depresión. ¿Qué depresión? Dice la gente. ¿Qué tristeza? Si la vida es linda, si la vida es bonita, ¿cómo se va a desvivir? Para que no nos desmotice YouTube, no cancele el video. Ahora se ha hecho muy común, ¿no? Este tema de la depresión, ya para ir cerrando estos mitos de la psicología. Para nosotros, como personas comunes que no, entre comillas comunes, que no le damos como que mucha importancia a la depresión o será una tristeza que no se entiende qué llegaría a ser para alguien este tipo de concepto, para que tú lo puedas explicar, es el tema de la depresión. La depresión no es una tristeza. ¿Ya? Es un proceso mucho más profundo que puede nacer de una tristeza, pero no se remite únicamente a estar triste. La depresión incapacita. ¿A qué voy? Supongamos que sí, el origen es que una persona está triste. Yeah. Porque
tuvo una pérdida, porque rompió con una pareja, porque falleció algún familiar, hubo una pérdida. Hay la tristeza normal, cotidiana, que la atravesamos todas y todos, que estar tristes es normal, está bien estar triste, pero esto puede irse profundizando y empiezan a haber pequeñas cuestiones de alarma. Por ejemplo, la persona empieza a descuidarse a sí misma y empieza, una de las primeras señales que se puede observar es la falta de aseo, por ejemplo. Empieza a bañarse. Digamos que la persona se bañaba todos los días, ahora se empieza a bañar una vez pasando un día. Puede llegar a bañarse una vez a la semana hasta que en algún momento de plano deje de bañarse. Y con esto también el cuidado del aspecto físico, ¿no? De su forma de vestir, de maquillarse en caso que la persona se maquille, etcétera, etcétera, empieza a disminuir poco a poco. Y esto también empieza a hacer que la persona pueda empezar a aislarse socialmente. Esto, ojo, que siempre va a depender de cada persona. Claro, no todos presentan los mismos síntomas. Porque hay personas que tienen depresiones severas, muy profundas, que han llegado a autodesuscribirse de la vida, que se veían las personas más felices del mundo. ¿Ya? Entonces, con famosos. Sí. O sea, la depresión no es tan fácil de diagnosticar y no solo es una tristeza. Claro, porque algunos pueden decir, pero claro, por ejemplo, Avicii tenía plata. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué se desvivió? Así, la plata no te quita sufrir. Exactamente, para que vayan entendiendo las personas. Sí, aquí igual un pequeño paréntesis. En mi vida, atendiendo pacientes, yo he tenido de todo tipo de pacientes, de personas que no tienen para comer a pacientes que llegan con sus choferes en sus autos de alta gama. Okay. Todos sufrimos. Sufrimos de distintas maneras. Entonces esta persona sufrió que se vio la necesidad de desplazarse de su hogar porque si no los iban a matar y están en un nuevo país sin tener que comer. ¿Ya? Entonces todo esto. Pero por otro lado tenemos a esta persona que tiene un montón de plata, pero que ha sufrido constantes ausencias. Se me viene a la cabeza un adolescente. Cuando yo lo conocí, él tenía aproximadamente 14 años. Su padre tenía toda la plata del mundo. Su mamá tenía toda la plata del mundo. Él llegaba con chofer, que no era el chofer del papá, era su chofer. En un BMW, supongamos. El niño en teoría tenía todo, pero le hacía falta todo el amor paterno y materno. Sus dos padres estaban totalmente ausentes de su vida. Entonces era un niño que crecía con todas las comodidades, pero solo. Claro. Entonces él podría haber estado generando una depresión en su vida adulta. Pero a pesar de que sus padres no eran tan presentes, estaban ahí y se preocuparon. Lleven al guagua al psicólogo a ver que lo arreglen un poquito. Entonces, volviendo un poco a la depresión, no es tan fácil de diagnosticar. No es solo una tristeza. En algunos libros podríamos hablar de nostalgia, que es un nivel de tristeza mucho más profundo. Y que puede estar acompañado de esto. O sea, las señales de alarma generalmente es falta de aseo, aislamiento y demás, pero se puede camuflar esto. Sí, si es que es una persona totalmente extrovertida, es muy poco probable que se aísle. Entonces hay que estar muy pendiente de los sutiles cambios de comportamiento en la persona. Suelen ser muy sutiles y no todos te llevan a una depresión. Puede que haya otro proceso que se confunda con depresión. Por ejemplo, en la vida del adulto mayor, la depresión suele ser confundida con demencias. Claro, es diferente. Es muy diferente y los tratamientos son muy distintos, pero medio se parecen. Y por eso profesionales los confunden, neurólogos los confunden. Si es una depresión o si es una demencia. Entonces la depresión es muy compleja en sí, difícil de diagnosticar, pero tratable en todo caso. Y eso no solo es una tristeza. La tristeza normal se supera a través de los procesos de duelo, que es lo que viene después de una pérdida ordinaria. ¿Y cuánto, inclusive mala información suele haber en las redes sociales, en el internet, como lo mencionaste? O sea, no es un diagnóstico que en una sesión
No puedes decir, ya está, depresión y vaya al psiquiátrico que le den medicina. Se hace mucho, en realidad. Yo he visto realmente a mucha gente, he visto mucho en las redes sociales de que les han dado diagnóstico a la primera y tome medicina y la gente protesta diciendo, esta medicina lo único que me hace es adormecerme, o sea, lo que me hace es que tenga sueño y demás. Y yo digo, vaina. Y la gente diciendo, bueno, tengo depresión, gente que miente con los diagnósticos, que te los muestra en cámara y dice, este es el diagnóstico de que yo tengo depresión u otras cosas. Entonces, paso a este tema porque las redes sociales ahora son una cosa que ya no la podemos evitar, está en nuestras vidas, todo el mundo tiene redes sociales, las que ustedes tengan, y ha cambiado mucho la forma de expresarnos y esa parte que tú mencionas de ocultar las cosas, porque en las redes sociales no fueron hechas para publicar lo mal que nos sentimos, sino lo que tenemos y lo bien que lo pasamos, a dónde estamos y con quién estamos. Para eso fueron creadas, no fueron creadas para expresar, ay, hoy día realmente la pasé mal, y algunos sí lo pueden llorar, pero no es el fin. El fin es mostrar a otros tu vida. Incluso de alguna u otra forma nos ha hecho que como conjunto de personas nos deshumanicemos de alguna forma, porque ya no tenemos ese contacto físico que es esencial, porque, a ver, por redes chévere, todo, inclusive estudiar por Zoom y las otras aplicaciones no es lo mismo, siempre el contacto humano, ese calor humano es diferente, y hay personas que han desarrollado, ¿no?, algunos problemas de temas de ansiedad porque no pueden comunicarse en público, solo pueden hacer frente a una cámara. ¿Cómo tú ves como psicólogo esta evolución de las redes y cómo puede llegar a afectar más que todo a los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Porque bueno, los adultos de alguna forma tenemos nuestros vínculos, al menos esta generación tiene los vínculos todavía, que sabe que está su amigo detrás de la pantalla, se lo puede ir a ver y todo lo demás, pero las personas, los jóvenes que van creciendo con la tecnología en la mano, o sea, sí, ahí la tienen y realmente los niños los pones ahí con esos videos súper, con tanto color y demás que los vuelve como robots, les pone y se quedan quietos, le quitan, entonces son detalles. ¿Cómo de alguna forma esto puede crear un problema y de alguna manera unos 3 o 2 tips para poder como que utilizar bien el tema de las redes sociales, más que todo? Ya, a ver, ahí el tema es súper amplio, súper amplio. Pero creo que podríamos ir viéndolo desde las distintas etapas del desarrollo, ¿ya? A los niños, porque lo he visto muy seguido y cada vez son más chiquitos, entre más chiquitos, mejor controlan los teléfonos, por ejemplo. Entonces hay un niño que aún no sabe hablar, pero ya sabe ponerse el YouTube, sabe cómo cambiar al siguiente video, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos casos, en lo particular, a mí lo que me dice como profesional y como persona también un poco es la incapacidad que tienen las y los cuidadores de tolerar la inquietud de los niños. Los niños son inquietos, los niños son juguetones, los niños gritan, se ensucian, hacen de todo un poco, ¿ya? Pero siento que el ponerle un video ha sustituido el pasar tiempo con la niña, con el niño. Es que si el niño llora, dale teléfono. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué? Porque sí te genera placer, te generan golpazos de adrenalina que en los adultos, en los niños no sucede. Por eso cuando los adultos estamos aburridos, lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. Porque nos da una dopamina y nos hace sentir bien y la hueva. Ahora imagínate eso al nivel de un niño, que lo único que le están presentando los adultos a su alrededor es una pantalla. Porque los adultos están diciendo, yo no estoy o con la paciencia o con las ganas de poder criar a mi niño o niña. Porque preferible que lo críe una pantalla. Entonces los criamos aislados socialmente. Les genera muchas dificultades para conectarse con su alrededor. Y genera... es que luego van a tergiversar. Y genera cierta hiperactividad. No hablo del trastorno, no hablo del TDAH. ¿Ya?
pero sí esta tal vez dependencia, si quieres, a la dopamina que te genera el estímulo visual y auditivo. Entonces tenemos por un lado niños que están creciendo sí con la tecnología, que sí la saben usar muy bien, pero que por fuera de las pantallas no tienen nada más. Les es difícil hacer amigos, les es difícil socializar, les es difícil muchas cosas. Y ahí es donde entra el adulto como un ente, como el responsable, que es quien le da el teléfono al niño. Claro. ¿Qué me dice el adulto? Que yo no te quiero criar, que yo no te quiero cuidar. Y luego se están quejando, es que solo pasa en el teléfono y si no está en el teléfono no sabe hacer nada más que estar sin el teléfono. Pero porque así creció. Porque está con el teléfono desde antes del año viendo una pantalla con los dibujitos. Y a medida que van creciendo y vamos a otra etapa de la vida, tal vez a los niños más grandes que ya están creciendo con esto, es su única forma de vínculo. No hay otro. El vínculo puede ser real. El niño puede querer y apreciar a ese usuario, al otro usuario. Y aquí son los grandes riesgos que corremos las personas adultas cuando nos enfrentamos a los niños en redes. ¿Con quién está hablando? Claro. Porque es un usuario. No sabemos si es que es el niño o el hijo de la vecina. ¿Con quién? Que en verdad está teniendo contacto. Claro. No sabemos quién es el usuario. Y esto creo que son otros de los riesgos que no estamos como adultos preparados para, y mucho menos los niños, como para poder discernir si este usuario es real o no es real. Claro, porque imagínate, o sea, en mi época, la gente, cuando había Facebook y te enviaban aceptaba la solicitud de quien sea. O sea, era una locura. Hay gente que tiene como millones de seguidores ahí, pero es porque en su época más joven acepta. Sí. Creo que muchos hicimos eso, ¿no? Porque era la idea de como tener más seguidores, más gente que me apreciaba, no sé, cosas así. Sí. Y otra situación que creo que está pasando gracias a las redes es si es una comunidad muy abierta y muy global en la que sí puede estar el niño aquí de Ecuador conversando con el niño de la China, pero hay que voltear a ver los parques también. ¿Dónde están los niños jugando en el parque? Tristemente, y lo pongo así, a ver, no, ni siquiera tristemente. Tal vez en buena hora para los niños que no tienen mucho acceso a esta tecnología, a ellos sí los ves en el parque. Claro. Jugando y haciendo y demás. Pero los niños que tienen por ahí un poco más de recursos y demás estarán en su teléfono de última generación, estarán en su consola de videojuegos o estarán en su computadora. No hay tres. Y no van a salir. ¿Para qué? Pues sí, ellos dicen ya está todo aquí. Y vamos viendo, y esto solo lo pongo como una hipótesis, qué va a pasar de aquí a unos 10 años cuando este niño o adolescente que no ha salido en varios años de su casa, cómo están sus niveles de vitaminas a nivel de cuerpo, porque recordemos que el sol nos ayuda a metabolizar algunas, cómo está la relación social, cómo es que los niños y niñas, sobre todo tal vez los que ahorita tienen 1 o 2 años, ¿qué va a pasar cuando niñas lleguen a la escuela, cuando ya tengan que ir a la inicial? ¿Van a socializar? ¿No van a socializar? ¿Cómo van a socializar? Sería muy difícil para las personas o los profesionales que tratan, porque no hay teléfono. Ahora, si el niño llora y no... Y varios llorando a la vez por pidiendo el teléfono. Y eso hay que ver la institución educativa. Hay algunos que definitivamente ya no te piden ni siquiera cuadernos, solo te piden tablets. Entonces, yo no tengo una respuesta clara sobre esto, pero sí tengo muchas dudas y toca ir viendo en el futuro cómo esto nos cambia como humanidad. Pero claro, la idea principal es que tomemos en cuenta, ¿no? Que concienticemos de que el niño necesita pues los vínculos. El niño necesita jugar. El niño necesita jugar, no un videojuego. El niño necesita jugar, ser creativo, ser imaginativo, ser... Como jugábamos cuando niños. Yo soy el tal superhéroe. Pero la historia que se pone en juego es una creación dada en ese momento como acto de jugar. Es una fantasía creada ahí. Y es lo que no están teniendo los niños ahora. Tal vez este poder de imaginar y fantasear. Hay que ver qué clase de artistas vamos a tener en el futuro también. Chuta, esto estuvo muy interesante porque sí, para mí sí es importante recalcar este tema de más que todo
de los niños, niñas, adolescentes y el efecto que tienen en ellos la tecnología. Y como tú mencionaste varias veces el tema de los padres, o sea, yo creo que es la parte fundamental de que, claro, se estresan a poder educar un hijo y si no les quiero pegar, le doy el teléfono. Porque ya, al fin y al cabo, se queda ahí con el teléfono. Es fácil, es más sencillo y yo puedo ocuparme de hacer las cosas. Incluso padres que descuidan a sus hijos por estar en el teléfono. También puede pasar de forma al revés. Ya para cerrar con los mitos que se me pasó uno y vamos a darle esto un cambio drástico. El tema que se habla mucho, de lo que yo tengo siempre muchas dudas y que antes de iniciar el podcast lo estábamos conversando, que se me adelanta Carlos, es el tema de la hipnosis. O sea, eso que se ve mucho, yo he visto y hace un mes vi un video de no sé cómo sería, hipnótico, no sé cómo se le dice a las personas que pasen esta práctica en Estados Unidos, que por ejemplo veía una persona y decía unas palabras, y le empujaba como los evangélicos, yo no sé, pero no tiene nada aliado a la religión, solo plum, y la gente fácil caía. Y ya era una persona nueva y cosas así. O como lo que tú mencionabas, que ahora lo vas a decir. ¿Tú consideras esta práctica realmente funcional? O sea, ¿esto sirve? ¿Tiene algún tipo de realmente de beneficio? ¿Hace algo la hipnosis? Existe. ¿Ya? Existe. Es real, o sea, alguien puede ser hipnotizado. Sí. Ya. Sí, es una técnica, de hecho. Ahora, yo sí tengo mis grandes reparos con el tema de la hipnosis, porque la hipnosis puede ser muy invasiva. Puedes implantar recuerdos. Sabemos que la implantación de recuerdos es posible. Sí, sí, es realmente posible. Sí, porque la mente es súper frágil. Entonces tú puedes ir induciendo detalles y demás. Por eso hay algunos peritajes psicológicos que son súper complejos, que después de muchos años siempre son cuestionados porque se pone en duda de si en verdad el recuerdo existió, porque la mente es súper frágil. Y la hipnosis sí existe. De hecho, Freud la utilizaba al inicio de su práctica clínica allá en 1800 mucho. Pero te digo, o sea, mis reparos con el tema de la hipnosis es que a mí me parece muy proclive a hacer daño, a que se pueda implantar algún recuerdo, a que se pueda implantar alguna conducta, a que se pueda hacer algo poco ético con la psique de alguien más. Ya, esto por un lado. Y por otro lado, a nivel de proceso, sí, de que asumamos que el hipnotista es ético, profesional y demás, es qué tan sostenible es algo que no pasa por la conciencia del paciente. Porque en la hipnosis el paciente no está consciente. Y por eso es tan fácil manipularle recuerdos, etcétera, etcétera. Pero no puede ser o sea, no puede venir alguien y ya te hipnotiza. Tiene que ser algo como que súper controlado o no debería ser así a priori. Debería, pero sí lo puedes hacer. O sea, si sabes usar la técnica, tú puedes hipnotizar en cualquier lugar. Así, sí, con bulla alrededor, todo. No es tan así, pero que necesites un espacio tranquilo, vas a una cafetería silenciosa con pocas personas, pero, vas. Claro, bueno, también la persona debe estar predispuesta para aquello, porque a ver, si yo me pongo como, o sea, un poco necio en ese asunto, es decir, como que, a ver, no te creo. O sea, si tú intentes lo que sea, yo no me vas a hipnotizar, o sea. Entonces, la técnica existe. La técnica es posible, sí existe. Ahora, qué tan ética sea su aplicación, qué tan sostenible es un proceso que parte de la hipnosis. Creo que ahí salen mis reparos y mis cuestiones con respecto a la hipnosis. No niego que exista, niego que sea eficiente y eficaz dependiendo de los fines que se están buscando. Claro. Porque, por ejemplo, digamos que una persona que está intentando dejar de fumar. Ya. Hay un hipnotista ahí famoso que está queriendo venir a Ecuador en estos días, no voy a decir su nombre, que te ofrece el dejar de fumar. Pero yo me pregunto, ¿qué tan sostenible es dejar de fumar a través de esta técnica cuando no hay conciencia de la persona que fue sometida a la hipnosis en el proceso del dejar de fumar?
Llega esta persona, hipnotiza, hace sus cosas, dice, ya, trueno, chasco los dedos y vas a dejar de fumar. Es tan fácil, si no la hipnosis debería curarnos todo. Pues claro. Y ahí es donde salen mis preguntas. ¿Qué tan sostenible es? Tal vez deje de fumar esos días, tal vez una semana, tal vez 2. Pero ¿y el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si no hay un trabajo sostenido sobre el dejar de fumar. Y ahí es donde salen mis cuestionamientos con respecto a la técnica. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando también, te voy a hacer la última pregunta. Creo que es importante que vuelvas en algún día porque la psicología es un término. Es enorme. Es un tema enorme y yo creo que no se lo puede todo resumir en 1 hora de podcast. Sin embargo, ha sido muy enriquecedor. Y para cerrar, ¿cómo haces tú o cómo procesas esto de poder trabajar o tener la oportunidad de trabajar en personas que tienen peores circunstancias que las tuyas? O sea, trabajar con ese dolor, por así decirlo. El mundo humanitario funciona así de alguna forma. Sí. Porque, claro, yo atiendo a alguien que está en unas circunstancias no favorables. Yo estoy en todo favorable. Hay algunas que ganas dinero por hacer eso. O sea, ¿cómo haces tú como profesional para lidiar incluso con ese pensamiento que está normal que uno lo tenga? Digo, ¿cómo puedes decir, chuta? Como que, ¿cómo quisiera que esta persona tenga algo de lo que yo tengo para que se sienta mejor, ¿no? En ese caso. Sonará berreado lo que voy a decir, porque es lo he visto mucho en redes. Que los privilegios no te quiten la empatía. Yo soy una persona privilegiada. Lo sé, lo he sabido desde siempre. Nací en una casa cómoda, con recursos que me permitieron tener una vida cómoda, con un aspecto físico que además me facilitó ciertas cosas. Pero eso no significa que no pueda ser empático con la persona que sufre. Exacto. Y va desde la empatía, creo yo. Luego ya tendrás para tus traumas, como te mencionaba, mi propio psicólogo, supervisor, bla, 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 bla. Pero creo que es una cuestión de empatía, de que la otra persona es otra persona, igual que tú, y que tiene sufrimiento, igual que sufren distinto, pero todos sufrimos, todos somos humanos y pasamos por buenas y malas cosas. Solo hay que ser empático y no hay que olvidarnos que el de al lado sufre, el del frente sufre, tú también sufres y es algo que también tenemos en común. Que somos humanos, que sufrimos, que nos vamos a morir. 3 cosas sencillas que justamente a veces se nos olvida, ¿no? Sí. Incluso este tema de la empatía, como tú dijiste, tan trillado, que se dice, hay que ser empáticos. Y a veces incluso resulta ser muy difícil ser empático. Porque, sí. Claro, o sea, la persona puede tener unas malas circunstancias, pero si esa persona es grosera conmigo en el trato, como que la empatía cuesta un poquito más, como que... Entonces son circunstancias y demás. Y obviamente yo creo que la empatía se va mejorando con el tiempo. Uno no poco es que nació 100% empático. Bueno, creo que la empatía se puede ir construyendo. Pero no necesariamente es un destino para todos. Lamentablemente hay otras personas que son... Mientras a mí no me afecte, lo que pasa en el resto del mundo no me importa. No me importa. Sí. Y creo que es por eso que estamos como estamos, en realidad, porque somos egoístas. Y eso sería un tema para mucho después por el tema del hilo del egoísmo, el tema de la sociopatía... lo que también se me fue el nombre de los psicópatas, que tantas veces, que ahora se ha hecho un boom, igual que el tema de la depresión que lo hemos tratado, estos 2 temas del egoísmo y más ligado al tema de la sociopatía y todas esas cosas. Entonces, lo hablaremos te esperamos aquí para otro episodio más. Que así sea. No sé si deseas despedirte en cámara, algún mensaje que puedas decir. No le teman a la psicología, no le teman a la salud mental. Son procesos, como les mencionaba hace un momento, que cuesta mucho, cuesta tiempo, cuesta plata, cuesta esfuerzo, pero es un proceso que vale la pena. Si por ahí encuentran a un psicólogo o una psicóloga que sientan que no les fue bien, no satanicen a la profesión, busquen a alguien más. Si bien yo soy psicoanalista, estoy muy consciente que hay otras líneas de la psicología que son más duras para quienes creen en la ciencia dura y pura. Hay líneas de la psicología que sí los pueden tratar. Hay varias líneas. No importa cuál vaya, porque no todo es para todos, decía Lacan.
Pero busquen la ayuda que puedan estar necesitando. No siempre es necesario un psicólogo, pero siempre estemos pendientes que somos responsables de nuestra propia felicidad. Por lo menos de buscarla. Y si eso implica ir a la psicología para mejorar algunas cosas, pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marce, por estar aquí presente. A ti. Esto es un capítulo más de Hablando y Divagando, charlas conectando. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Eso es todo, Marce. Muchas gracias. A ustedes.